Responsabilidad social, responsabilidad social empresarial. Es un término que ya hemos estado escuchando a lo largo de esta semana. Ha habido grandes propuestas desde inteligencia artificial, desde la parte colaborativa de networking, desde un elemento de liderazgo. Y aquí me gustaría, más allá de hacer una recapitulación, de un redondeo de todo lo que se ha habido como grandes aportaciones de parte de mis colegas, es poder regresar un poco a las bases. Vamos a recordar que la responsabilidad social empresarial, de alguna manera, planteándolo muy sencillo, es la norma, la guía, el deber ser de lo que tiene que ocurrir. Son los parámetros, la normativa, el eje central sobre el cual yo he de desempeñarme. Yo como empresa, yo como organización, yo como institución. Son estos retos, estos parámetros, insisto, sobre los cuales hemos de trabajar. Bien, en ese punto me parece que estaremos todos de acuerdo. Ahora, si bien también es cierto, la responsabilidad social tiene diferentes áreas de influencia, diferentes áreas de impacto. Puede haber diferentes representaciones de esta llamada responsabilidad social empresarial, responsabilidad social corporativa, en donde de manera muy puntual, muy resumida, se plantea que ciertamente ha de haber un impacto, y empiezo abajo a la derecha, hacia la empresa, la propia organización. Esto de alguna manera impacta a las personas, sobre todo pensando en proveedores, en clientes, en la comunidad que puede estar cercana o no a la propia organización, y claro, el propio entorno de la tierra, del aire, de los elementos, los recursos que tienen que ver con el propio planeta. Bien, también en eso me parece que podemos estar coincidiendo. ¿Hacia dónde quiero enfocar la propuesta de este día? Si nos vamos desde el título, que me regreso precisamente, es ¿qué hacer o por dónde poder atacar? ¿Cuál sería tal vez una de las dolencias, una de las recomendaciones que yo traigo a la mesa para poder ayudar a que la responsabilidad social pueda ser parte, pueda incorporarse a la ventaja competitiva? Y esto desde el lado humano. Si observan desde el subtítulo, tiene que ver con estos elementos de las competencias. Es decir, vamos a hablar ciertamente de un liderazgo. Y para que esta responsabilidad social empresarial tenga estos impactos que en muchas propuestas de autores hablan de diferentes ámbitos. Hay incluso hay quien plantea hasta 7 grandes elementos. Yo aquí lo reduzco de manera muy puntual a 3 grandes bloques, 3 grandes áreas de influencia. Ahora, ¿qué sucede en nuestra realidad? Algo que llama mucho la atención desde antes del COVID, sabemos que hay un gran universo. Y cuando decimos un gran universo, estamos hablando no del 100, pero muy cerca. El 99.5% de las empresas que existen en América Latina son pequeñas y medianas empresas. Es un dato interesante, es un universo que es muy generoso en términos de lo que ellos ofrecen, en lo que respecta a la receptividad de los dueños, de las dueñas, en la manera de trabajar. Es, si me permiten el término, por la experiencia que yo he tenido, un tanto más flexible, un tanto más adaptable, comparado contra empresas ya consolidadas de un tamaño grande, de un tamaño mayúsculo, de una presencia posiblemente internacional, en donde sus procesos, procedimientos ya rigen ciertas normas para poder hacer alguna incorporación, alguna mejora. Entonces, dicho lo anterior, la pyme resulta un tanto más flexible, más adaptable, porque está en construcción, en proceso muchas veces para avanzar al siguiente nivel, lo que esto represente. Ahora, en términos también de las cifras que hoy nos acompañan, ¿qué está sucediendo en el mundo? Y no me voy a entretener, no me voy a dedicar tiempo a los detalles porque no es materia de esta charla. Sí, para eventualmente abordarse más adelante en uno de los proyectos de diplomado que se tienen desde la AWS. Sin embargo, ¿qué pasa a nivel global? De las diferentes tendencias que hay, ¿qué sucede? El cliente, el consumidor, el público al que nos dirigimos quiere entender, quiere saber de dónde viene el producto. ¿Es de origen artificial? ¿Es de origen natural? ¿Qué sucedió para extraer la materia prima, el componente principal?
y saber cómo de alguna manera, cuando yo pago el precio, cuando entrego la moneda, la tarjeta, la transferencia, ese dinero, ¿a dónde va a parar? Ya sé que al bolsillo del empresario, de la empresaria, de la compañía que me lo está ofreciendo. Sin embargo, entiendo de alguna manera yo como consumidor que parte de ese monto, parte de esa cifra monetaria, se destina al ingreso de alguna persona física, alguna persona moral, alguna institución que se encarga de sembrar, cosechar, atender una comunidad. Algo espero yo como consumidor. Es un tema mundial. Ahora, si hago el zoom un poquito más, el acercamiento hacia la franja verde que señala aquí como América Latina, ¿qué sucede? Hay diferentes elementos que detonan parte de las iniciativas y en donde nos orientan, nos dan enfoque hacia las iniciativas de la responsabilidad social empresarial. Estamos planteando ciertamente economía circular, los objetivos ODS que conocemos, las regulaciones y estándares globales. Se trata de compartir responsabilidad, no solo yo como empresa, ofrecer un producto o servicio, sino aliarme con mi cadena de suministro, hacer coalición con mis proveedores y poder entregar algo que también impacte hacia mi mercado, hacia mi cliente, hacia mi consumidor. Bien, de manera natural, América Latina generalizando, tenemos parte de estos retos, muchos de ellos ya se están trabajando, otros estamos iniciando según la empresa, según el país, según la región, puede haber mayor o menor avance, pero es parte, digamos, de este reto dentro de la tendencia en el que nos enfocamos. Ahora, yéndonos todavía más al detalle, haciendo más el acercamiento, ¿qué sucede con las empresas? A riesgo de omitir algunas cosas, tratando de rescatar lo que más trasciende para nuestra charla, es, por supuesto, desde las normativas que hay para la sanidad psicosocial de los colaboradores, hasta la propia influencia en la cadena de suministro, como lo he mencionado, la tecnología para la sostenibilidad, la eliminación del papeleo, la reducción de horas hombre innecesarias, el trabajo desde la virtualidad, el home office que le hemos llamado, entre otros elementos. Bien, son elementos que no son extraños, que podemos buscar en diferentes fuentes, que podemos explorar maneras de implementar. Hasta aquí todo bien. Ahora, ¿qué hacemos con ello? ¿Qué hacemos con ello como empresa, como organización? Me parece que, como decimos en México, hay que sacarle jugo, hay que sacarle provecho, hay que exprimir, hay que aprovechar las grandes ventajas que estas tendencias nos dan para poder diferenciarnos, para poder o establecer o pulir o mejorar nuestra propia ventaja competitiva. Ahora, ¿cuáles son algunos puntos en donde podríamos señalar que la responsabilidad social empresarial incide, cae, como se dice, como anillo al dedo, de manera muy conveniente, de manera muy adecuada hacia la organización en su ventaja competitiva? He aquí cuatro principales, insisto, a riesgo de omitir algunas, planteo las que pueden ser interesantes para recordar, para tomar nota. Atracción de capital. ¿A qué se debe? Por supuesto, si yo soy una empresa que trabaja, que se certifica, que fomenta un trabajo en pro de las áreas de impacto, sea la parte global como planeta, la parte como sociedad o la propia gente que trabaja dentro de mí como la propia organización, las empresas financieras tienen esta inclinación, esta preferencia por destinar recursos a este tipo de iniciativas, a estas organizaciones que destinan su tiempo, su esfuerzo a impactos sociales, ambientales, de propia gobernanza, es decir, la seguridad, el no lavado de dinero, entre otras cosas. Lo mismo nos permite distinguirnos y también, como lo mencionaba en la tendencia global, los consumidores, al ver que nosotros tenemos esta propuesta, buscan hacer negocio con nosotros, buscan recomprar, buscan recurrir nuevamente a nuestro producto porque saben que hay algo detrás de ello que colabora al planeta, que colabora a la sociedad, que impacta, tiene un impacto en la ecología, en el medio ambiente, etcétera. Por supuesto, el uso eficiente de los recursos, la gestión de los materiales nos permite tener ahorros y de manera natural, bien administrados,
ayuda a la reducción de costos. Es decir, la rentabilidad tiende a subir, lo cual me pone contento como dueño, me pone contento como dueña, salvo su mejor opinión. En ese sentido, me parece que vamos bien. Ahora, algo que quiero destacar, regreso a la parte mundial. Ciertamente, a nivel Latinoamérica, de manera muy redondeada, el 99.5 tiene que ver con pequeñas y medianas empresas. Bien, ahora, ¿qué sucede? Dentro de este gran total de las pymes, hay un subsector, hay una porción interesante, cuya cifra les voy a poner a continuación, que tiene que ver cómo contribuye la empresa familiar. Sí, la EF que aquí estoy abreviando. La empresa familiar. Fíjense el impacto que tiene. Depende un poco de la región, depende del país. Puede estar oscilando entre 70, 80, 85% al Producto Interno Bruto. Es decir, puede haber pymes 100% iniciativa privada, dirigidas por algún ejecutivo, por alguna ejecutiva, y que tiene un conglomerado de colaboradores que se unen en pro de un objetivo común y trabajan de manera literal, específica, trascendentemente privada. Y hay este universo también que se llama empresa familiar, en donde yo como dueño incorporo a mi familia, incorporo a mis hijos, incorporo a amigos, a gente cercana, a parientes, etcétera. Y por la confianza, por la cercanía, por la tradición familiar, pues me parece importante incorporarlos y también a partir de ahí que tengan un sustento y que contribuyan a mi negocio. Ahora, la contribución de las empresas familiares es importante. El resto, el 30 o el 20%, corresponde a las pymes 100% privadas. Ahora, ¿qué sucede? De este universo del 99.5 de pymes, ¿cuántas son empresas familiares en América Latina? Tremenda mayoría. ¿Ya observaste? Del 99.5, la gran totalidad de las empresas que hay en América Latina, la gran mayoría, entre el 85 y el 95%, nuevamente depende de regiones de países, predomina la empresa familiar. Y por eso el tema de esta charla de cierre va encaminada hacia cómo trabajar la responsabilidad social empresarial como ventaja competitiva, trabajando desde dónde, desde la parte humana, desde la parte de competencias, competencias profesionales, competencias de liderazgo. Ahora, en este acercamiento todavía mayor hacia lo que es el fenómeno de la empresa familiar, ¿qué sucede? ¿Cuál es el entorno? Así como la responsabilidad social empresarial tiene tres áreas de influencia, como lo mostré, para hacerlo congruente con esta imagen. Para mí, si yo soy el fundador, la fundadora de mi empresa e incorpora familiares, amigos, gente cercana, tengo tres áreas que también tienen sus matices y es mucho más complejo, pero lo pongo muy sencillo, en donde, por un lado, me preocupa el negocio, que sea rentable, que genere fuentes de empleo, que sea lucrativo, está bien. También incorpora al beneficio hacia la familia, hacia el entorno cercano, hacia esta dinámica de confianza de personas que ya estoy contratando y hacia la propia pertenencia. ¿Qué tanto soy dueño? ¿Qué tanto no reparto las acciones, la propiedad de la propia organización? Ahora, aquí encontramos diferentes aristas y espero que se note en esta imagen. Tenemos en la parte superior gente que aporta dinero, accionistas que no son familiares, por eso está fuera en este diagrama de Venn, y que no trabajan en el negocio. ¿Ok? Gente a quien hay que rendirle cuentas, hay quien darle información, hay que darle algún tipo de reporte. En ese sentido, podemos, digamos, hablar de no preocuparnos tanto. Es decir, estamos aquí ya con la posibilidad de poner un check, una señal de aprobación, de es transparente este público, este sector, y vamos a ponerle palomita, check. Ahora, tenemos por el otro lado, a riesgo de simplificar, empleados que no son familiares. Puede ser algún asistente, puede ser algún ejecutivo, algún directivo, gente que contratamos por una bolsa de trabajo, por una recomendación, por una prueba de competencias, etcétera, que no son empleados.
¿En dónde me gustaría concentrar? En este universo del centro. Fíjense qué interesante. Hay quienes aportan dinero, que son familiares y además trabajan dentro del negocio. Y hay otro subsector que simplemente, aunque no aporten dinero, no generan una contribución en términos de capital, sí son parte de la familia. Haciendo esta manera de enfocarnos en este detalle de lo macro y lo micro, regresemos a las tres áreas de impacto de la responsabilidad social empresarial. ¿Cuáles eran? Sí, el planeta, la parte social, la empresa. Bien, lo que en mi experiencia, y comparto desde esa visión, ¿qué es lo que menos se toma en cuenta? Y aquí lo quiero destacar y quiero enfocarme en este sector llamado empresa y agregar este concepto al que regularmente he visto que no se le da la mención tan frecuente como me parece que podría ser. Y hay un riesgo de que no se le dé la atención debida a los empleados. Y aquí voy a incorporar tanto los empleados que son y no son de la familia. ¿Por qué? Porque si regresamos, ¿qué es la responsabilidad social empresarial? Es la norma que tengo que cumplir. Si cubro el listado, el checklist, la lista de verificación y acredito que desde la documentación soy congruente entre lo que digo y lo que hago, bien. Ahora, hay un término que me gustaría incorporar. La normativa está ahí. Y en diferentes foros, simplemente para poder generar un poquito de diálogo y para abrir puntos de vista, me gusta autodenominarme, sé que no lo soy, pero es simplemente un ejemplo, que Ariel Valero Cruz soy el enemigo público número uno. Sí, el enemigo público número uno si existieran más de uno y si yo pudiera presumir que soy el mayor. El enemigo público número uno de las certificaciones tipo ISO. Yo puedo dar muchas versiones, pero me parece que la más común, la más conocida, son estas normativas desde la ISO, desde la Organización de Estandarización Internacional. Me parece que la estandarización es buena como esencia. Me parece que la propuesta metodológica es muy robusta. Sin embargo, ¿qué es lo que critico? Vamos a pensar. Tienes esta porción de metal llamada clavo para colocar en una pared y colgar, posicionar un cuadro, alguna fotografía, alguna decoración de arte posiblemente. ¿Y qué necesitamos? Pues colocar este clavo, esta pieza de metal en la pared. Puede ser madera, puede ser cemento, pensando que es factible. ¿Qué necesitamos? Una herramienta. El ISO es una herramienta. Ok. Y en la caja de herramientas, regularmente los caballeros son los que tenemos este tipo de juguetes, este tipo de accesorios. Pues voy y busco a Ariel, el de las herramientas, y encuentro unas pinzas para apretar. Y con esto quiero colocar el clavo en la pared. ¿Qué pensarías de esta acción, de esta iniciativa de parte de Ariel Valero Cruz? Posiblemente tú que nos estás viendo en vivo o que nos vas a ver en la grabación, dirás, Ariel, las pinzas son para apretar o para cortar, no son para colocar el clavo en la pared, lo que se llama el verbo clavar. Está bien. Pero yo podría defenderme. A ver, si le echo ganas, si le pongo énfasis, puedo con las pinzas. En México decimos, hacemos una mexicanada. Improvisamos, somos creativos y aun cuando la pinza está destinada para apretar, yo la coloco de tal manera que logro incorporar el clavo en la pared. ¿Logré el objetivo? Sí. Posiblemente un costo mayor por el daño que puede haber hecho a la pared o el doblado al propio clavo o tal vez me lastimé o el ejercicio o el número de veces fue mayor comparado con la de la otra herramienta que sirve, es el martillo. ¿A qué voy con esta analogía?
El ISO es una herramienta. La responsabilidad social empresarial es otra herramienta que nos ayuda a tener parámetros sobre nuestra actuación. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Que aunque tengamos esta cobertura, a la hora de la ejecución, en este entorno, que puede ser el planeta, puede ser la parte social o la propia empresa, no necesariamente usamos la herramienta como se debe. Tenemos una herramienta muy buena que se llama pinzas. Tiene un destino diferente al del martillo. Y el martillo tiene un destino, un uso diferente al de un destornillador, eh, eh, ay, se me acaba de ir el otro nombre, este, bah, destornillador, para poder sacar o meter un tornillo. Un desarmador. Es diferente. Son herramientas útiles. Sí, lo mismo un ISO. La pregunta es, ¿de qué manera utilizamos esta herramienta, esta normatividad, esta serie de elementos que nos dicen cómo debemos de gestionar para adherirnos al concepto de la responsabilidad social empresarial? Y aquí es en donde pongo el segundo concepto. Una cosa, para dividirlo, un concepto es la responsabilidad social empresarial y la otra es la empresa socialmente responsable. Yo puedo tener la acreditación, el sello, el distingo, el papel, el documento, la acreditación de que soy responsable socialmente. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cuál es la distinción que pongo sobre la mesa? ¿Qué sucede conmigo al momento de la ejecución? ¿Soy o no soy sensible? ¿Soy o no soy congruente? ¿Vivo o no vivo la certificación? Es en donde viene mi crítica a los ISOs. Herramienta es buena. Metodología me parece muy favorable la propia propuesta del ISO. Sin embargo, en mi experiencia, ¿qué sucede con la gran mayoría de las empresas? Se certifican en un ISO y solamente se aplican, solamente se concentran, solamente dedican esfuerzos cuando viene una revisión, cuando viene la recertificación. En ese momento se concentra la energía de la organización, se enfocan a pasar, a librar, a acreditar la revisión y dejan, pasado el evento, los documentos, las políticas, los procedimientos de lado y dedican a vivir de una manera diferente a lo que está documentado. Ahí es en donde está mi crítica. No en el ISO, sino en la manera como utilizamos el ISO. Es como yo tener un martillo y no utilizarlo adecuadamente y querer apretar tuercas, tornillos con el martillo. Hay mexicanadas, hay parte creativa, que algunos videos de TikTok pudieran darnos algunas ideas, pero no está destinado para ello. Entonces, ¿la empresa a dónde quiere ir? Quiere ir a futuro. Quiere crecer, quiere competir. Ventaja competitiva. Bien, vamos, adelante. Queremos pasar de un hoy a un futuro, de una misión a una visión. ¿Eso es planeación estratégica? Sí, es pasar del punto A al punto B. Sin embargo, ¿cómo suelen algunas empresas, sobre todo en mi óptica, en mi experiencia, de tipo familiar? Las pymes y, por supuesto, por el porcentaje, la empresa familiar. Pasan del punto A al punto B, como ejemplo con esta ilustración. Decimos que somos RSE, que somos responsables, tenemos responsabilidad social empresarial. Sin embargo, al momento de la gestión, al momento de la ejecución, vivimos el éxodo. En lugar de poder llegar en poco tiempo, demoramos más, invertimos más, nos desgastamos más. Y en mucho a qué se debe. Sobre todo, desde lo que yo he visto, lo que he experimentado y parte de lo que hago hoy día, entre otras cosas, es apoyar a los dueños, a las dueñas, a los directivos para transitar de la mejor manera del punto A al punto B. Entre otras cosas, definiendo, aterrizando, especificando la ventaja competitiva, la ventaja sostenible. Bien, suena interesante. Al momento de la ejecución, vuelvo a insistir, ¿qué sucede? Nos enfrentamos a un fenómeno que espero no vivan ustedes, que espero que no conozcas, que se llama un liderazgo inadecuado, un liderazgo poco propicio. Me encanta criticar,
En México decimos amarramos navajas, es decir, somos abogado del diablo, me gusta meter un poco de ruido, ahí llamémosle, en donde si hay una palabra que no me gusta, me molesta, me incomoda, no me gusta usar, es liderazgo. Voy a generalizar. Hay que ser buen líder. Las características del buen líder. ¿Ok? Ahí, de acuerdo. La pregunta es, ¿qué liderazgo necesito hoy para pasar el punto A al punto B? Posiblemente en el momento presente, hoy tengo un liderazgo carismático, un liderazgo democrático, un liderazgo laissez-faire. La literatura puede hablar de 15, 17, yo he encontrado por ahí 19 diferentes estilos, algunos medios se repiten. Sin embargo, tenemos muchas opciones. La pregunta es, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál es el adecuado? ¿Cuál conviene? Depende de la estrategia, depende la ruta que queramos plantear para pasar del punto A al punto B. Y entre otras cosas, transitar de un punto al otro implica una transición, un cambio, una evolución, corregir, cambiar, mejorar, pulir, enriquecer. Y eso, entre otros elementos, incide al liderazgo. Yo puedo volverme ineficaz, un liderazgo inadecuado, si hoy, siendo carismático y que he tenido resultados que no se critican, no se censuran, que quede claro, la exigencia por la estructura, por el diseño, por la cultura organizacional, por los retos de esta transición, de esta ventaja competitiva, lo que queremos destacar, implica como un ejemplo orden, estructura, formalidad, entre otras cosas. Ahí es en donde ese liderazgo ya no ayuda. Ahora, ¿en dónde me quiero concentrar? Hay muchas propuestas de liderazgo, incluso el propio lunes hay algo muy interesante para que revisen la grabación de uno de mis colegas del sureste del país, aquí en México. ¿En dónde quiero concentrarme? Regreso de pymes a empresas familiares. ¿Qué es lo que regularmente más sucede? Y tal vez tú conocerás esta palabra. ¿Has escuchado, has leído, sabes lo que es un alcahuete? Pongo algunos sinónimos, algunos países les hablan de manera diferente, pero es precisamente esta persona que soslaya, consecuenta, deja pasar las cosas. Imagínense a mí que soy un director, un dueño de empresa, que entre otras cosas conservo a mi familia trabajando aquí conmigo. Y tengo a alguien externo que no es familia, a quien le exijo, a quien le evalúo, a quien le penalizo, a quien le grito, a quien le doy seguimiento. Está bien, son estilos, no lo critico. Mi punto está en la nocividad ecológica que hay dentro de la empresa, porque a esta persona o a más de una tengo este trato que puedo no ser modificable, puedo no ser mejorable, por supuesto, pero lo quiero poner como extremo. Cuando en la misma organización tengo a mi hijo, el flojo, el que no hace nada, el que solamente quiere ordeñar a la empresa, que tengo a mi tío, a mi sobrino, que no vienen, que no aportan, que no hay presencia, que no saben del negocio. Y no solamente, bueno sería que les mande su dinero, los mantenga, apoya su sostenimiento y ya. No, el problema es que están aquí en la organización y contaminan, se vuelven gente tóxica. Y yo, como buen jefe, líder, alcahuete, ay, ya no seas así y no tomo correcciones, no tomo iniciativas. La diferencia es que podamos seguir la normatividad y ejecutar la normatividad de una manera adecuada. Por eso regreso a la versión original de la imagen, en donde las cosas fluyan como deben de ser. Es decir, pasar del punto A al punto B, si bien no es lineal, pero es para ilustrar. ¿Cuál podría ser lo ideal? Una línea lo más recto posible. Aquí la puse recta para contrastar contra la imagen toda distorsionada, la línea roja de hace rato. Y aquí es buscar llegar con altibajos, con vaivenes, con algunas rutas, con algunas salidas al acotamiento, regresando al carril correcto, etcétera. Sin embargo, es menor tiempo, menor esfuerzo, menor recurso. Y para ello, ¿qué necesitamos? Fundamentalmente, requerimos de entrada desde la cabeza un mejor liderazgo.
Ariel, hoy en este ejemplo estoy en el punto A, soy un líder carismático, como un ejemplo nada más para seguirlo, y posiblemente para efectos del futuro, para llegar al punto B, parte de la demanda del cambio de la adaptación de mi parte es ser un líder situacional. Es una buena propuesta, es un buen ejercicio, un buen liderazgo, uno de los que a mí más me gustan particularmente, pero bueno, es simplemente preferencias. Hay varias vertientes. Ahora, ¿qué implica un buen líder? No me voy a entretener, por supuesto, eso lo pueden investigar, lo pueden consultar de muchas maneras. Sin embargo, para propósitos de que, además de que del origen del punto A al punto B, lleguemos de la mejor manera, sin morir en el intento, desgastándonos lo menos posible, elevando la posibilidad de éxito, ¿qué tenemos que hacer? Enfocarnos en lo que es importante. Y si queremos utilizar, incorporar a la responsabilidad social empresarial como parte de este distingo, de este diferenciador, de esta ventaja competitiva, ¿en qué competencias yo tengo que preocuparme, yo tengo que enfocarme para crecer, para nutrir y poder elevar en mi desempeño para que como consecuencia la organización tenga su impacto? Aquí pongo las más destacadas. Por supuesto, podemos tener vertientes, algunos detalles, ya será cuestión de tener algún acercamiento a través del diplomado o a través de sesiones independientes, pero desde una visión de negocios ambientalistas, si le podemos llamar así, desde la congruencia, si al colaborador le tengo que retroalimentar, también a mi tío, si al colaborador tengo que molestarlo, también a mi hijo. Una cosa es la familia y otra cosa debería de ser la vida profesional laboral. Entre no mezclar, entre mezclar, hay matices por ahí, algunos protocolos familiares que vale la pena incorporar, pero desde la propia vivencia, el ser congruentes, coherentes con lo que digo y lo que hago, mi actuación, el ejemplo, y por supuesto, estar atento al mercado, a los consumidores, a la competencia, qué sucede en el mundo para ver de qué manera puedo satisfacerlos desde el ángulo de la responsabilidad social empresarial, desde esta trascendencia, desde este impacto hacia el planeta, hacia la sociedad, hacia el mundo entero. ¿Cuál es mi responsabilidad como líder? Al ejercer estas competencias, se eleva la posibilidad de éxito de que yo pueda llevar a la organización de qué manera alineada, es decir, todos enfocándonos al mismo destino con coherencia para que haya justicia y podamos trascender, podamos impactar al planeta, a la sociedad y a la propia empresa, a los tres entornos. ¿Por dónde habría que empezar? Posiblemente desde esta perspectiva, desde esta experiencia, no es la única ruta, pero es la que vengo a proponer hoy desde el lado interior de la empresa. Yo necesito ser congruente, coherente en mi entorno llamado empresa, organización, negocio, compañía, para que como resultado mi colaborador, a quien retroalimento, a quien evalúo, a quien desarrollo, no se desmotive por culpa de mi desempeño con mi tío, con mi primo, con mi sobrino, con mi hijo. Si no hay una coherencia y podamos de manera robusta trabajar y fortalecer nuestro desempeño en pro del destino al que queremos llegar. De esta manera, poniéndolo a manera de resumen, a considerar precisamente para abrir discusión, para platicar en otros foros, en otros momentos. El primer paso para poder evolucionar tiene que ser por mí mismo, por ti líder hombre, por ti líder mujer, por ti líder que estás encargado, encargada de algún sector, de algún grupo de personas que se supone que están reunidas en pro de un objetivo común, de esta gobernanza de mí mismo. Y también desde esta gobernanza propia, desde esta inteligencia emocional, racional, relacional, poder impactar, desarrollar a mi equipo primario. Llámale al equipo directivo, al equipo gerencial, a los brazos derechos e izquierdos que tengo para poder trabajar e impactar al resto de la organización. Es una cascada muy natural, muy sensata, muy coherente. Y una vez entendiendo esta cultura, esta práctica, ¿en dónde valdría la pena enfocarme? Pues, ¿en qué destrezas, en qué competencias habrá que pulir? Está bien que como equipo tengamos diferencias, que yo me apoye en las fortalezas de un Javi, que Sonia venga y apoye mi desempeño en donde yo soy pobre, en donde posiblemente César
tiene destrezas particulares y yo tendría que replegarme para que yo quede soportado, quede apoyado por el desempeño de César, de una Gladys, etcétera. Habría que identificar, además de las que ya planteé, qué otro tipo de competencias son las que podríamos empezar a trabajar de manera colectiva, al menos en el cuerpo directivo, para que nuestro desempeño sea de tal nivel que podamos impactar inicialmente a nuestra organización y a partir de ahí poder salpicar, poder expandir, poder impactar, trascender hacia los otros entornos, el planeta y o la parte social, junto con las otras vertientes de los otros autores. Puesto de otra manera, la invitación como para llevar, la invitación para reflexionar, la invitación para que lo tomes y evalúes en lo personal y tal vez con tu equipo cercano. La gestión, la ejecución tiene sus matices. Ahora, tener una gestión responsable socialmente no es el fin, tendría que ser el modo de vida. Por eso planteo que es una disciplina diaria, esta coherencia de relaciones, de comunicación, de motivación, entre otros elementos que coadyuvan al propósito que estamos buscando. Otro elemento, ¿cuánto cuesta? No lo sé. Habrá que dimensionar, habrá que cotizar. No es mi negocio, pero es parte de lo que yo hago desde la intervención estratégica para que tu planeación y tu gestión vayan de la mano y quede muy clara, muy definida tu ventaja competitiva. Puedes incorporar la responsabilidad social, por supuesto. Y como planteo aquí, la pregunta no es cuánto cuesta, sino cuánto estoy dejando de ganar, cuánto estoy dejando de percibir por no tener, no la certificación, ni la critico ni la aplaudo, sino que la propia esencia, vocación de ser socialmente responsable, impacte como parte de mi ventaja competitiva, para diferenciarme, para distinguirme. Y claro, un tercer elemento para reflexionar es, está bien la rentabilidad, está bien la utilidad bruta, la neta, repartir utilidades, está bien. Sin embargo, me parece que desde la RSE necesitaríamos ir más allá, impactar de una manera significativa, positiva. Permítanme repetir, impactante para poder avanzar. Con esto en mente, yo les deseo lo mejor para poder fluir desde esta experiencia, desde esta sensibilización humana, para que puedan tener éxito y trasciendan significativamente.